Decía François Sommer a mediados del siglo XX en su libro Grandes cacerías en África Central: en África existe en primer término lo que se denomina pequeña caza, es decir, las gacelas, los antílopes, los facocheros y otros suidos, las fieras de escaso tamaño. A continuación, vienen las piezas más importantes que el cazador debe abordar con armas de calibre medio: los grandes antílopes, los antes, los kudus, los hipopótamos, los leones. Y hemos llegado a la última categoría, la de los grandes animales: los rinocerontes, los búfalos negros del este y, sobre todo, los elefantes, respecto de los cuales aumenta la tendencia a utilizar armas de grueso calibre. Si, según Sommer, la caza pequeña comienza en los antílopes, ¿en qué categoría habríamos de situar las aves? ¿Dónde colocaríamos esas gallináceas de las que Hunter decía en el primer cuarto del siglo XX que constituían un recurso exquisito y casi indispensable para romper la monotonía en la cazuela? ¿Dónde podríamos ubicar esas rollizas y corretonas gallinas de Guinea que con sus cacareos crean uno de los sonidos más característicos de las sabanas africanas y cuya caza deportiva es, además de interesante, siempre difícil? ¿Y qué decir de los bonitos francolines, que reúnen en su plumaje toda la belleza de los colores de África, desde los tonos blancos, ocres, negruzcos, amarillentos y moteados de sus paisajes y animales, a los rojizos de sus amaneceres, pasando por los entrevelados de su ensueño? ¿Dónde habríamos de situar a esas aves que para los bosquimanos, el pueblo primigenio, constituían la suprema maravilla entre todas las criaturas africanas? Laurens van der Post, en su libro El corazón del cazador, cuenta de la siguiente manera una conversación con Ben, su amigo bosquimano: «Nada hay en África más maravilloso que sus aves». Le insistí para que me diera una explicación concreta. Se detuvo a pensarlo y trazó un círculo con el dedo en la arena rojiza antes de responderme que esa admiración suya se debía a múltiples razones, la primera de las cuales era que los pájaros volaban. Lo dijo de tal modo que reconocí no haber comprendido hasta entonces plenamente la maravilla de que los pájaros vuelen. Como segunda razón contó que los pájaros cantaban. En el bush nada podía oírse comparable a los sonidos de los pájaros. Era como si el cielo hiciera música en sus gargantas y pudiera uno oír en sus cantos la salida y la puesta del sol, el anochecer y la aparición de las estrellas. Pero los pájaros no solo cantaban, sino que también conversaban. Más extraña aún era su facultad para saber las cosas antes de que sucedieran. Esto era asombroso. Pero aún más maravillosa era su belleza. De todas las criaturas del mundo no las hay que vistan tan bien como los pájaros africanos. El francolín más grande de los
De las tres variedades que... Es un francolín de Swainson, Terniste swainsoni, uno de los más grandes de África del Sur, muy abundante en esta zona. Tiene la cara y la garganta de color rojo. Vamos con Vicente, el cazador, Wimpy, el responsable de la cacería, y los pisteros Emmanuel y Robert. La perrita es Gina, una braco alemán sudafricana de 4 años y medio. Es otro francolín de Swainson. It's a Franklin female. It's a female bird. Hemos visto volar un torillo andaluz, uno de nuestros retos cinegéticos aún por conseguir. Y aunque sabemos por Joaquín España Payá que muy forzado levanta el vuelo la primera vez pero no suele repetirlo, vamos a intentar que en esta ocasión no se cumpla la norma. Y conseguimos nuestro primer torillo andaluz. La alegría es muy grande. Aunque aún falta cobrarlo. Joaquín España Payá, en su libro La codorniz y otras aves afines, dice del torillo andaluz: es un ave muy parecida a la codorniz en tamaño, coloración general y vuelo, pero distinguible de esta por tener una gran mancha anaranjada en el pecho y manchitas negras en los flancos, así como por su voz. La ciencia le denomina Turnix silvática y tiene la particularidad de que solo presenta 3 dedos en cada pata. El nombre de torillo lo recibe en Andalucía porque emite un sonido como un mugido de intensidad creciente que deja oír en las horas crepusculares. Nos acordábamos de las veces que lo había intentado cazar en su vida nuestro amigo Eduardo de Aranzadi, el mejor cazador de becacinas que ha habido nunca en España, golpeando palmitos en Cádiz sin haber obtenido nunca resultado positivo. Y ahora nosotros, a más de 6.000 kilómetros y de forma inesperada, hemos tenido la inmensa fortuna de cobrar el primer torillo andaluz.
Las aves, aun sin contar en la mayoría de las clasificaciones de caza en África, siguen manteniendo en nuestros días unas numerosísimas poblaciones y continúan conservando el mismo espíritu primigenio de la época de los pioneros, cuando se forjaba la gran epopeya de la leyenda del hombre blanco. Abel Chapman, en On Safari, libro publicado en 1908, comenta cómo celebraba en África la festividad del 12 de agosto. Cazando francolines en sustitución de los lagópodos. John Millais era un buen tirador con el rifle y la escopeta y un gran observador de la naturaleza, según cuenta Denis Lyell en su libro Aventuras africanas. John Hunter hablaba en White Hunter de cacerías de perdices, francolines, con pointer en los llanos de Ati y Kapiti. Y Chapman también escribe sobre este tipo de cacerías en los primeros años del siglo XX, ayudado por 2 pointers. El empleo del perro hacía de ellos unos adelantados. No en vano estamos hablando de 2 de los cazadores escritores más observadores e inteligentes que han pasado por África. Personajes que, por otra parte, se mostraban siempre muy atentos e interesados por todos los demás aspectos que rodeaban sus cacerías. Un bonito doblete. Very nice shooting. Bring Noi. Bring Noi. Thank you. Now it's good. Come. Bring Noi. Sit. Sit. Gina. Sit. Ah, please lick me. Yeah, it's good, dude. Not a bad stock. Los. Ja, is normal Swenson spring. Los. Los. Dank. Hoor. Ja. This was shooting at Finito. Very much. Good shooting. And I think he's got it good on the phone. Otro torillo. Nos sonríe la suerte por segunda vez. Chapman, en el libro anteriormente citado, dice: los torillos revoloteaban en los valles de juncos, las mismas aves pequeñas que habíamos visto en tanta abundancia en Baringo, el torillo andaluz, Turnix lepurana, nombre científico que no corresponde al actual Turnix silvática. Los francolines también eran distintos de los de la Sati. Aquí, entre densos matorrales, levantamos una especie grande de color marrón oscuro. Y también observamos al gran francolín gorjirrojo, Ternistes afer, un primo muy próximo en apariencia y tamaño al de Swainson que hoy estamos cazando. Vemos nítidamente la mancha anaranjada en el pecho y las manchitas negras en los flancos de las que hablaba Joaquín España Payá. En 1843 aún había francolines en España. José María Tenorio, en su libro La biceptología o manual completo de caza y pesca, dice: el francolín se parece mucho a la perdiz parda en la proporción de su figura y de su cuerpo, aunque un poco mayor. Su carne es de un sabor exquisito, mejor que la del faisán. Go, go, go. Ring. Gina, sit. Los. Thanks.
Es una víbora. Se dan con relativa frecuencia en la zona donde estamos cazando. Según cuenta Meter Mathiesen en su libro El árbol en que nació el hombre, los Hadda relataban así un accidente trágico ocurrido en su origen. Un antepasado gigantesco llamado Hohole era cazador de elefantes. Los mataba golpeándolos con su palo y se los ataba al cinto. A veces recorría 150 kilómetros y volvía a la cueva al atardecer con 6 elefantes. Un día, mientras cazaba, una cobra le mordió en el dedo meñique del pie. El poderoso Hohole murió. Siempre puede que quede alguno. Por eso es importante volver a cargar la escopeta antes de moverse del sitio. Es un Crested francolín. Los dos abatidos ahora son francolines capirotados, Polyperdix cephaena, otra de las especies abundantes en el norte de Sudáfrica. El capirotado es algo menor de tamaño que el Swainson, más claro en los tonos de su plumaje, y tiene las patas rojas. Nos recordaba al biespolado de Senegal, Francolinus bicalcaratus, llamado así por el doble espolón que tiene en cada pata. ¿De qué espolón tiene? Precioso. Un ave con bonitos tonos blancos sucios, cremas, tostados, negros y rojizos. Es aloe vera. This juice is very good for healing. They make like cream, and if you've got something place you can put this juice, is very good. Tras el breve descanso, reanudábamos la cacería. Whoa. Whoa. Es de Swainson. Good one. Lleva más delante. Un bonito doblete. Okay, los. 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 Yeah. Good, good. Huh? She was standing perfectly. Huh? Then they run down like this. Good job. Good job. Todavía abatiríamos un francolín más.
y un macho de la bonita tórtola de Namaqua, Oena capensis. Un ave de larga cola y originales tonos en su plumaje. Namaqua. Namaqua es una zona de Sudáfrica. Nuestro primer francolín de Swainson lo habíamos cobrado un año antes cazando en otra zona de Limpopo. Una variedad diferente. Es otro tipo de francolín. La diferencia con el capirotado es bastante acusada. David, el compañero con el que estábamos cazando, también hizo los honores a la nueva especie. Después, aún abatimos algún capirotado más. Y más tarde declinó el día con uno de esos atardeceres especiales africanos que permanecen para siempre en el recuerdo. Un año después, cazando con Robert, cuando ya anochecía, en otra zona del Limpopo mucho más emboscada, cobramos otra especie de francolín, el francolín de Natal, Ternistes natalensis. Habíamos oído su canto y lo teníamos muy cerca. Un cobro muy difícil. Además, Natal. ¿O crees? Natal, ¿no? It's not Natal. Yeah, it's Natal. It's Natal. Yeah, Natal, it's like ¿no? Natal. Francolín de Natal. Or the female. It's Ebra. Okay. Los dos de la izquierda son capirotados y el de la derecha es el de Natal. El dibujo de este último es ciertamente vistoso. Elena nos va a preparar un guiso con los francolines. Javier Reverte, en las últimas páginas de su magnífico libro El sueño de África, dice: aquella noche en mi tienda, rodeado otra vez por los sonidos de las tierras salvajes, me gustaba pensar que la vida puede reducirse a eso, a viajar sin rumbo fijo, sin el propósito de llegar a ninguna parte. Recordé otra vez las palabras que Joseph Thompson dijo poco antes de morir. Estoy condenado a ser un vagabundo. Lo que verdaderamente quiero es volver a África y seguir vagando de un lado a otro.